Buenas noches. Buenas noches. Ya. Alarcón Manrique. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Alpaca Escalante. Aquino Condori. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Flores Vera. Jaño Parisela. Jaño Parisela. Presente, profesor. Buenas noches. León Quintana. Presente. León Quintana. Mamani Condori. Mestas Mamani. Presente, Inge. Buenas noches. Miranda Yucra. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Palle García. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches. Pauca Cáceres.
Ramos Núñez. Rojas Buenas Marín. noches, profesor. Disculpa la tardanza. Pauca Cáceres. Ramos Núñez. Rojas Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Vázquez Caguapasa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Choquehuayta. Yanqui Tapia. A ver, nuevamente. Alpaca Escalante. A ver, un momento. Llamando nuevamente. Si es que todavía no escuchó su nombre, no activen su micro. Alpaca Escalante. Flores Vera. León Quintana. Mamani Condori. No hay Presente, nadie. profesor. Mónica Andori. Mamani Condori. ¿Quién más está presente? León Quintana, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Pauca Cáceres. Ramos Núñez. Profesor, buenas noches. Pauca Cáceres. Ramos Núñez. Vilca Choquehuayta. Yanqui Tapia. Presente, profesor, buenas noches. ¿Quién está presente? Presente, profesor, buenas noches. Presente, profesor, acá, Apellidos. Yanqui Tapia, profesor, disculpe. ¿Quién más? Pauca Cáceres. ¿Quién más? Y Vilca Choquehuayta. ¿Nadie más? Profesor, Mamani Condori ya me puso asistencia. Profesor, yo, Yanqui Tapia. Buenas noches. Profesor, Paciencia, Dios mío, dame paciencia. Ya. Si ya marcaron asistencia, no se supone que ya puse presente. Ay, ya voy a estar, la primera semana todavía voy a hacer de nuevo esto. Voy a llamar, escuchen atentamente, he dejado de compartir porque a veces creo que cuando comparto se me va un poco largo. ¿Quiénes están presentes? Aquino Condori, Jaño Parisela, León Quintana, Mamani Condori, Mestas Mamani, Miranda Yucra, Paye García, Pauca Cáceres, Rojas Marín, Vázquez Caguapasa, Mirka Choquehuayta, Yanqui Tapia. ¿A alguien no he llamado? Hablar con Manrique Alexis, sí. Ya. ¿Alguien más? Ya, nadie más. Entonces, tranquilos, tranquilas. Ya, no nos podemos entender si yo hablo y ustedes también intentan hablar. Como esto no es como antes, tenemos que acostumbrarnos a lo virtual. Entonces, si yo estoy llamando o estoy haciendo algo, esperamos a que yo termine para recién marcar su asistencia si que llegaron tarde. Ya, entonces estamos a tiempo, creo que 15 minutos de tolerancia está bien, es lo máximo que les puedo dar de tolerancia. 15 minutos, o sea que si la clase empieza a 7:20, la máxima tolerancia sería hasta las 7:35. Si la clase empieza a 5:30, la máxima tolerancia hasta las 5:45. Yo creo que 15 minutos es bastante. Entonces, eso se puede considerar de esa manera. Más que eso, ya es tardanza, ¿no? Bueno, ya es falta prácticamente. Es como en el trabajo. Cuando nosotros trabajamos, nos dan tolerancias, ¿no?
Máximo tienes 10 minutos, 5 minutos. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Ya les expliqué mecánicos y físicos, ¿no? Toca químicos. Químicos, ¿dónde están los químicos? Acá está. ¿Les actualicé o no les actualicé? A ver, un momento. Ay, Watching música. Vamos a desaparecer esto porque me estoy enseñando esto. ¿Qué más vamos a desaparecer? A ver. Vamos a desaparecer. Profe, en el grupo dice que alguien no puede ingresar. Pero no se les va a enviar el link. Una semana nomás es de tolerancia. Ya ahorita lo veo. Ah, sí, se les envía la ley general. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que debe contener este módulo? Seguridad, una representación de la ley. Ahí está. Manual. Está. Identificación de peligros y riesgos. Está. Peligros y riesgos, definiciones básicas. ¿Cuál es? Definiciones básicas. A ver. Ah, chispas. Ni me había dado cuenta. Ya está. A ver, ¿qué dice? No puedo ingresar. Es el... Ah, no, ¿sabe qué? Para que... ¿Dónde está? ¿A qué grupo le envié plataforma? El B21. Ya. Simplificar. Ya. Mecánicos, físicos. Ya. ¿Qué más? Químicos. Lo que vamos a ver hoy día. ¿Se solucionó? Ya está. Listo, actualizado, cierro. Abro este, presento, ya está. Listo. Lo que vamos a ver el día de hoy son peligros. Un momento. ¿Qué nos toca? Semana 3. Debemos estar acá, ¿no? Peligros psicolaborales. Entonces tengo que avanzar hasta eléctricos el día de hoy. Químicos, locativos, ergonómicos, eléctricos, ya. Entonces, nosotros ya sabemos que todo esto se desarrolla, número 1, para preservar la integridad física y la de los colaboradores. Trabajar en forma eficiente, minimizando los accidentes en el centro laboral. Eliminar costos, minimizar las pérdidas a nuestra empresa o institución. Además de, en este punto, manipulación segura de los productos químicos, conociendo las propiedades de los materiales y de los posibles peligros de la naturaleza. ¿Ustedes saben química? ¿Sí? Propiedades físicas, químicas.
pH, que es, por ejemplo, cuando hablamos de la transformación de la materia, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ¿sí? Algo de eso van a aprender, ¿ya? Algo de eso van a aprender más adelante todavía, pero sí es necesario que entiendan que al ser una carrera técnica no significa que lo único que van a ver es seguridad. La seguridad es parte de integra muchas especialidades. Muchas especialidades. Muchas veces tenemos que saber de química, física, matemática, inclusive hacer cálculos, en fin. ¿A quiénes les concierne la seguridad? A todas aquellas personas, bueno, en el tema de materiales, perdón, de sustancias químicas, todas aquellas que trabajan con productos químicos, materiales radioactivos, todas aquellas que trabajan con químicos, farmacéuticos, los ingenieros químicos, técnicos de laboratorio, etc. ¿Quiénes más? A todas aquellas personas que trabajen con sustancias y materiales microbiológicos. Los patólogos, los químicos, farmacéuticos, biólogos, microbiólogos, tecnólogos, médicos. A los técnicos de laboratorio, los practicantes, estudiantes de institutos, escuelas, colegios, etc. ¿Qué es un riesgo químico? Empecemos. Los agentes químicos y la salud. El producto tóxico tiene que pasar una serie de procesos metabólicos en el organismo para que pueda hablarse de intoxicación. ¿Por qué dice metabólicos? ¿Saben qué es el metabolismo, jóvenes y señoritas? Hablen. Hablen o me pongo tóxico y empiezo a tomar lecciones orales. ¿Nadie quiere hablar? ¿Nada quieren decir? ¿Tomo lección oral? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ahí sí despiertan, ¿no? Profesor, Ya. profe, Metabolismo. El metabolismo un cam- es lo que nuestro sistema digestivo realiza cuando procesa los alimentos o procesa todo aquello que por nuestra boca ingresa. A todo aquello por lo que nuestra boca ingresa. Ahora, no solamente tiene que ingresar por nuestra boca. Cuando tocamos los alimentos y no nos hemos lavado bien las manos, por ejemplo, cuando uno trabaja en construcción, agarra el cemento, agarra diferentes cosas. Por más que lo agarre con el guante, se tiene que lavar las manos. Porque lógicamente, pequeñas partículas de esos agentes estamos expuestos. Y al consumir los alimentos con nuestras manos, si no nos lavamos bien, van a ingresar a nuestro organismo. Por absorción, por las células, distribución o transporte por nuestro sistema circulatorio, acumulación o localización, eso se da cuando nos exponemos de determinada manera, por ejemplo, cuando, como les digo, ¿no? Trabajamos con cemento, con algunos agentes y continuamente estamos siendo expuestos. Puede ser por metabolización, se refiere a la transformación interna, que nuestras células, que nuestros órganos absorben, biotransformación, o también por la eliminación, ¿no? Todos sabemos qué hacemos cuando tenemos que eliminar los agentes. El riesgo químico son las irritaciones, sensibilizaciones alérgicas, daños sobre diversos órganos. Malformaciones congénitas no son, por si acaso, mutaciones así como se cree. Mutaciones es por la célula. Ya, mutaciones. Por ejemplo, algunos bebés ya nacen con mutaciones. La formación del cráneo, con alguna alteración cromosómica. Muchos conocemos las alteraciones cromosómicas, el síndrome de Patton, síndrome de Down, Asperger, porque las mutaciones no son como se cree, que nos van a salir dos cabezas, no. El cáncer, porque la exposición a, por ejemplo, la radiación
puede acelerar el proceso carcinogénico, el proceso generador de cáncer. Un riesgo químico. El eczema alérgico profesional es uno de los procesos más frecuentes entre los profesionales que utilizan reactivos químicos. Los guantes, pero no solamente son los guantes, hay medidas que son más eficientes todavía que los guantes. Otros instrumentos, otras medidas de protección deben ser cambiados cada cierto periodo de tiempo para asegurar una protección adecuada. Como se estarán dando cuenta, las alteraciones son dermatológicas. En la piel. No simplemente pueden ser en forma externa. Muchas veces por los poros de la piel absorbemos y puede afectarnos internamente. Deben estar disponibles al personal las hojas de datos de seguridad antes de realizar los análisis. Todo material químico o sustancia que sea peligroso para la salud o integridad del colaborador debe tener una hoja de datos de seguridad con la información mínima sobre esa sustancia química para tomar decisiones, para tomar acciones de prevención. Reglas generales: no fumar, no comer y no beber en los recintos de laboratorio. Lógica, por razones obvias. No puedo comer y beber porque ese ambiente tiene agentes que no solamente están en los recipientes o en los contenedores. Muchas veces se transforman, se vuelven gas, se vuelven sólidos, se vuelven líquidos, en fin, y pueden estar en el propio medio ambiente. Lógicamente que el personal debe estar familiarizado con el uso de equipos contra incendio, como pueden ser extintores, como pueden ser mangueras, mantas contra incendio, máscaras de gas, equipos de personales de respiración autónomo. El personal debe usar indumentaria adecuada, incluyendo protección de ojos. No solamente son los protectores faciales, las gafas, los lentes, las mascarillas, los respiradores, etc. Cuando sea apropiado, se debe tener especial cuidado con el manejo de sustancias altamente potentes, infecciosas, volátiles. ¿Cuáles son aquellas sustancias que son altamente potentes, infecciosas o volátiles? Los explosivos. Los explosivos son altamente potentes. Manipular un explosivo de forma inadecuada puede generar una voladura anticipada, una explosión anticipada, y lamentablemente dejar sin vida a un colaborador. Los infecciosos pueden generar una enfermedad. Los volátiles pueden ingresar por vía respiratoria. Bien, entonces, no simplemente se considera el tema de EPPs. Más adelante vamos a ver que el EPP es la última medida de la jerarquía. O sea, lo más simple de de proteger al colaborador es el EPP, pero no es lo más eficiente. Colocar al EPP no te asegura que el colaborador no vaya a tener accidentes, no vaya a tener alguna alteración. Existen métodos más eficientes. Por ejemplo, en el control de sustancias químicas existen los sistemas de ventilación, los sistemas de climatización, los aires acondicionados, pero no solamente es el aire acondicionado, es diseñar de acuerdo a los procesos y de acuerdo a las sustancias químicas. Los envases de sustancias químicas deben estar rotulados, incluir advertencia cuando sea apropiado. Rotulado se refiere a que debe tener una etiqueta. Los cables eléctricos, incluyendo equipos refrigeradores, deben estar provistos de un aislamiento. ¿Cómo se coloca aislamiento? Cuando se colocan pozos a tierra, cuando se instalan de una manera adecuada los cables, sin tener cables pelados, sin exponer a los colaboradores, y dando un mantenimiento adecuado a las instalaciones. También en el manejo de cilindros. Es muy importante que los cilindros no estén constantemente siendo golpeados, porque los cilindros de gases comprimidos, por eso les preguntaba, química, ¿qué tanto saben de química física? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué sucedería si este colaborador no estuviera transportando en esta especie de carretilla o carreta el cilindro de gas comprimido?
Lo estuviera desplazando manualmente y lo está, como hemos visto, ¿no? Que mueven a veces a los cilindros. Están que los chancan y los chancan. ¿Qué podría suceder con un golpe muy fuerte en los cilindros de gas comprimido? Puede haber una fuga de gas. Ya, y si el gas fuera tóxico, podría exponer a los Puede jóvenes. reventar, ¿Por qué podría reventar? porque si es gas comprimido, con un solo golpe podría hacer reacción o de repente cualquier cosa que sea punzante puede dañarlo y eso podría hacer que explote, ¿no? Por eso, ¿por qué explotaría? ¿Qué es lo que sucedería en el interior? Una... Sí sabía la palabra. Compresión. Hay un número, disculpe, profe, ¿no? No la compresión. Presión. La presión que tiene en el interior del cilindro. Por eso, estos equipos tienen manómetros. Los manómetros son dispositivos que nos miden la presión. Si el manómetro está en la zona verde, significa que la presión es adecuada, la podemos controlar. Si la presión está en la zona amarilla, significa que hay que tener precaución, y si la presión está en la zona roja, significa que ese cilindro o este dispositivo puede tener un evento no deseado. Con evento no deseado me refiero a algún evento, por ejemplo, el aumento de la temperatura, perdón, el aumento de la presión. Cuando un cilindro es chancado constantemente, como el elemento tiene alta presión lo que está dentro, los gases, primero, para ser colocados dentro de un cilindro deben ser comprimidos. Ya se someten a bastante presión para poder colocarlos en un cilindro. Aparte de la presión que está soportando el gas en el interior, como sabemos, los gases, su particularidad es que se expanden. Como está intentando ahí, como está intentando quedarse en el interior de este dispositivo, al aumentar la presión y al no tener más espacio para poder evacuar, empieza a aumentar y cuando falla un recipiente, ¿por qué explota? Porque el gas ya no se puede contener más. Es como una persona que va cargando y va cargando y va cargando y de pronto, por la pura nobleza, salió todo lo que estaba cargando. Explota. Es parecido. Va acumulándose la presión y ¡pum! Porque los gases y la presión son como enemigos. Si hay mucha presión en el interior de un cilindro, un gas no se siente cómodo, por lo tanto intenta expandirse. Al intentar expandirse y al no haber suficiente espacio, sale por el mínimo espacio y genera una gran cantidad de fuerza y el dispositivo falla. ¿Hace combustión? Profe, en sí, en caso de que, un ejemplo, un balón de gas puede explotar, Todo lo si cae que prácticamente nomás al suelo. sea... No, depende. Tendría que ser un golpe bastante fuerte. En sí, estos dispositivos, el exterior, el cilindro, soporta la fuerza, soporta un golpe. Por eso, los cilindros... Hace tiempo me informaron que un balón de gas... Tranquilo, caramba, hombre, tranquilo, más Perdón. lento, insista, tranquilo, déjame terminar, déjame parir ya. Ya. El manómetro no es un dispositivo cualquiera. El manómetro está incorporado al cilindro. Es un control tan eficiente porque te muestra con una manecilla tipo reloj. Pero los cilindros no simplemente tienen un manómetro. Los cilindros tienen un purgador.
¿Cómo que un purgador? ¿Qué es un purgador? Un purgador es un dispositivo que libera presión. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, te pongo una situación. Usualmente donde manejamos cilindros en las empresas es en soldadura, el oxiacetileno, el acetileno, y estos cilindros, estos agentes son inflamables. Como se necesitan para soldar, pero son inflamables, imagínate esa situación. La soldadura genera chispas. La mínima chispa que caiga sobre el cilindro explota. Entonces, el exterior es de un material también que protege al fuego. Cuando termina el proceso de soldadura, abro el purgador, libero la presión, transporto el cilindro a donde debería estar y así estoy controlando el proceso. El EPP no me va a proteger si es que hay un incendio. De nada me serviría, así sea el EPP del mejor cuero que pueda tener. Si es que hay un fuego de gran magnitud, el EPP no me protege. Por eso es importante estos dispositivos. Si no existieran estos dispositivos, ahí sí tendríamos problemas. Pero, entonces, ¿cómo es que se sabe qué es lo mínimo que necesitamos? Van a ir viendo poco a poco. Lo que les he explicado se llama control de ingeniería. Y no porque yo lo diga, porque es un control muy eficiente, los controles de ingeniería. Más adelante, poco a poco, tranquilos, tranquilos. Vamos yendo pasito a pasito, suave, suavecito. Ahora, eso. Tenía un comentario, creo. Tranquilos, más lento, velocistas. O de repente ya expliqué, jejeje. Sí, lo que pasa es que esto es muy controlado. ¿Cualquier fuga es controlada? Sí, cualquier fuga. La mínima fuga es controlada. ¿Ya? Profe, pero ahí el colaborador lo está desplazando sin guantes. Sí, es una imagen nada más. Eso no significa que sea así en una empresa. En una empresa tienen que ser mucho más estrictos. ¿Sí? ¿No hay ningún comentario, pregunta o duda? Hasta aquí. No, profesor. No, ninguno. Purgar. Para que me entiendas el purgador. Fácil, fácil. Yo no creo que no conozcas este dispositivo. Las ollas a presión. De repente no has cocinado, pero sí has visto cuando la mamá cocina en olla a presión, ¿cierto? Es esta ollita que, primero, internamente, aunque no lo creas, internamente la olla no tiene un manómetro, pero sí controla la presión. Por eso se llaman ollas a presión. Se aumenta la temperatura. Se pueden colocar ahí miles de cosas para cocinar. ¿Qué es lo que aumenta la presión? La presión no la aumenta el líquido. ¿Qué aumenta la presión dentro de una olla a presión? Los gases. El gas, muy bien, muy bien. ¿Ese gas de dónde se genera? De la evaporación del agua generalmente. Ahora, ¿qué tiene la olla de gas para liberar esa presión? El pulgador. Esa cosita, esa tapita que aunque parezca mínimo el dispositivo, sacas la olla, si tiene todavía líquido, sacas el líquido caliente. Antes de haber sacado el líquido caliente tienes que liberar la presión. No puedes abrir la olla a El presión. pitón, le llaman pitón, creo, acá. Exacto. Ese dispositivo es el purgador. Empieza a salir, ¿no? Todo el gas. ¿Qué pasa si no sale todo ese gas? Supongamos, imagínate la siguiente situación. Dejamos la hornilla durante 2 horas. Y está que suena y suena y suena. ¿Qué podría suceder? Bueno, si lo abres, sale con mucha presión. Se quema. Ya, la persona podría quemarse. Y aparte de eso, ¿la olla a presión podría explotar? Sí. No, no explota, Sí. creo. O sea, Podría en reventar. en un extremo, si hay mucha presión dentro de esa olla, sí puede explotar.
porque ningún Claro, así han recipiente... pasado varios No puede accidentes. salir disparada. Claro, claro. Por eso, todo lo que tenga que ver con gases presurizados debe tener un manómetro y un purgador. Si es que solamente lo voy a utilizar, por ejemplo, ¿no? Los extintores. Los extintores también tienen gases. En sí es como un líquido, pero en sí son gases. También tiene su manómetro. ¿Pero por qué no tiene purgador? Porque ellos no tienen que liberar presión. Una vez que lo utilizas, lo tienes que gastar, lo tienes que terminar. Ah, pero por ejemplo, en los tanques a presión, en las autoclaves industriales, ¿dónde más? Todo aquel dispositivo que use presión debe tener estos dispositivos. Ahora, no solamente es para liberar la presión del gas. Estos dispositivos también, muchas veces, no tienen purgador de la sustancia química. O sea, no es que va a salir el agente químico. Lo que purgan es la presión. El agente químico, para transformar o para evitar la exposición del colaborador del agente químico, se utilizan otros métodos. Los equipos industriales siempre tienen dispositivos diferentes. Profesor, ¿y en la manipulación manual? En la manipulación manual, el colaborador debe tener una preparación muy estricta. Entrenamiento, capacitación, debe ser muy, muy, muy profesional. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el laboratorio de metalurgia, habían algunas sustancias que te hacían cambiar el color de la piel. No te quemaba la piel, no te irritaba, no te corroía la piel, pero te hacía cambiar de tono la piel. Del color normal de la piel se veía un color diferente. Era una sustancia química que estaba reaccionando con nuestra piel. Que no me provoque algo, eso no significa que no me hace daño. Siempre se debe consultar con el especialista o la especialista. ¿Por qué? Porque ya no es que solamente trabajan hombres, mujeres. Sí. Reglas generales. El personal debe evitar trabajar solo en el laboratorio. ¿Qué pasa si una persona tiene una exposición violenta? Siempre tiene que haber un compañero que nos permita o que nos auxilie, que nos socorra, que nos ayude. Disponer de materiales de primeros auxilios y el personal debe estar instruido en técnicas de primeros auxilios, cuidados de emergencia y uso de antídotos. Antes de la pandemia se practicaba lo que están viendo a la mano derecha, ¿cómo se llama? Respiración boca a boca. ¿Y por qué está colocando su mano encima de su pecho? Reavivación cardiopulmonar. Cuando la persona ha perdido el conocimiento, se hacen masajes a la altura del pecho izquierdo y se hacen respiraciones boca a boca. Antes de la pandemia se hacía directamente. Con la pandemia, ¿qué se utiliza? Se utilizan máscaras. ¿Por qué se utilizan máscaras? Porque no se puede. Carajo. Disculpen, ¿quién llama? ¿Por qué molestan? A ver, vamos a contestar ya. No voy a desactivar mi micro. ¿Quién será? La tóxica. Aló, buenas noches. ¿Ya? Sí. Ajá, ajá, ajá. Las coordenadas. Ajá, ajá. No. Ahorita no sabría decirle. Estoy en clases, si me puede llamar después de las 9 de la noche, ahorita estoy en clases, no le sabría. Envíeme foto o captura por WhatsApp, ya a esa hora yo cuando me vuelva a llamar, ya yo veo la imagen del AutoCAD y le explico. Ya, listo, listo. No se preocupe, hasta luego. Ya, AutoCAD, ¿qué será? Ya. ¿Qué les dije? Claves, autoclaves, no, ¿cómo se llama? ¿El que estaba hablando? Ya, máscara.
Máscara de respiración boca a boca. Actualmente con la pandemia y entre otras cosas, ¿ah? Entre otras cosas, por ejemplo, si es que hay un paciente de determinada exposición a cierta sustancia, no puedo tener contacto de boca a boca, porque la boca, o bueno, la vía respiratoria es un medio de exposición a agentes biológicos, a enfermedades, infecciones, en fin. ¿Ya? Supongamos que el paciente cuando tuvo un contacto con una sustancia química le provoca una reacción tan violenta que empieza a escupir sangre. Si yo le estoy dando respiración boca a boca, me escupe toda esa sangre, me voy a infectar yo. Con la pandemia se utilizan estos dispositivos. Profesor, parece complejo, no lo va a molestar cuando pierde el conocimiento el paciente, porque acá se observa que ha perdido el conocimiento. Cuando pierde el conocimiento el paciente, él no te va a decir que le molesta, tú lo estás haciendo porque quieres salvar su vida. Y ustedes dirán, pero este dispositivo no me va a afectar a mí, no, porque tiene un sistema de bloqueo. Bloquea lo que está viniendo de él. Lo único que sale e ingresa, ¿qué es? Oxígeno. Yo estoy expulsando oxígeno para que él vuelva a respirar. Ese dispositivo se utiliza. Si es que no puedes utilizar este dispositivo, entonces utilizas este dispositivo. ¿Cómo se utiliza este dispositivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro dispositivo que...? Ahí está. Te lo colocas en la boca. Y esto es como esos, no sé si alguna vez habrás tenido esas pelotitas que tú las aprietas y bota oxígeno. Algo así. Es un sistema. Tú solo colocas, expulsa, expulsa, expulsa oxígeno. Tienes que abrir sus vías. Ya tienes que abrir sus vías. Eso es cuando hay intoxicación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque el uso de antídotos hay que dejárselo a los profesionales. Por muy especialista químico que uno sea, uno no es especialista en todo. Yo no puedo crearme y jugar al médico y le voy a inyectar miles de cosas que después le van a terminar haciendo daño. Estos también son controles de ingeniería. Los lavamanos, los lavaojos, las duchas. El laboratorio debe contar con duchas de seguridad y lavaojos. El lavaojos no es como tenemos nosotros en casa, el caño. El lavaojos dispara el agua hacia el ojo. O sea, no dispara a una gran velocidad. La dispara para que tú acerques el ojo. No tengas que estar volteando la cabeza. Acercas al ojo. Si es que la contaminación fue general, o sea, fue una gran parte del cuerpo, una ducha. Profesor, y si es dama, lógicamente que si es dama la tiene que atender una dama. Porque yo no voy a ir a una ducha con una dama y exponer su intimidad, no pues. Porque muchas veces hay que retirarle la ropa, porque esa sustancia química lo que hay que impedir es que tenga una reacción con la piel, tenga una reacción con los ojos, con las manos, en fin. Eso no significa que la vas a desnudar, ya, pero tampoco se le puede dejar muchas veces la ropa pegada al cuerpo, porque se puede adherir y eso le genera mayor daño. Se debe usar propipetas. ¿Para qué son las propipetas? No sé si ustedes alguna vez habrán hecho en un laboratorio el uso de las herramientas de laboratorio, las pipetas, los tubos de ensayo, el vitriolo, no es, ¿cómo se llama? Vaso de precipitados, entre otros. Si nunca los has utilizado, estos dispositivos, antiguamente la pipeta, cuando uno pipeteaba, succionaba los materiales, generalmente los líquidos. Pero para succionar tenías que chupar, pues tenías que absorber. Así como cuando te comes un plato de comida exquisito, ya, algo así, tenías que absorber. ¿Cuál era el detalle? Imagínate que fuera un químico bastante nocivo. Si no controlabas bien lo que estaba absorbiendo, podía ingresar a la persona. Entonces, ¿qué decidieron? Usar propipetas. Dispositivos que ejerzan esa fuerza de succión para que se quede ahí el material líquido. Otros casos utilizaban algo así como una bombita, presionaban aquí, eso generaba un aire que permitía el ingreso de líquido. Se debe utilizar canastillas para el transporte seguro de reactivos.
canastillas, pueden ser cilindros, pueden ser recipientes con una protección específica de acuerdo al material. Cosméticos o peinados, sí, pero nunca en el laboratorio. Bueno, indicarte que muchas de las sustancias que nosotros comúnmente utilizamos son consideradas materiales peligrosos. Lo que usan señoritas para pintarse las uñas, el esmalte, es un material peligroso, es inflamable. La sustancia que utilizan para el agua oxigenada u oxigenta es un material peligroso, es inflamable. La pintura es un material peligroso, afecta la salud. Siempre hay que considerar cómo vamos a hacer el transporte. Ojo, el agua no siempre es la mejor medida para controlar un derrame. Hay sustancias que no se pueden combinar con el agua. Por lo tanto, no siempre es la mejor medida hacer eso. Precauciones para el trabajo con animales. Se seguirá el programa de inmunización del personal de laboratorio. El manejo de animales debe hacerlo personal competente. Se recomienda trabajar con batas desechables, ropa que se utilice para estas actividades será lavada sin mezclarla con la ropa de otras áreas. Las gotas de sangre que se derramen deberán limpiarse rápidamente con un desinfectante, lejía, glutaraldehído, en fin, algún elemento que disminuya la concentración o que controle. Las muestras de sangre y otros materiales biológicos deben ser enviados a un contenedor doble, debidamente señalizado, cerrado y aislado. Las agujas hipodérmicas no se deben volver a tapar. Una vez que se utiliza, se desecha. Este simbolito, jóvenes señoritas, este simbolito que parece 3 círculos o 4 círculos, es riesgo biológico. ¿Ya? Ese simbolito representa riesgo biológico. Bien, entre otras disposiciones, en caso de salpicaduras de sustancias químicas sobre la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua fría. Pero hay que tener mucho cuidado, si la sustancia química reacciona con el agua, no lo puedo hacer. Debo tomar otras medidas. De ser necesario, ahí está, la ducha. En la zona donde he tenido ese contacto. Esta no es la forma. Ya, esta no es la forma, porque imagínate, encima que está teniendo el problema con el contacto en el ojo de la sustancia química, no voy a obligar a que meta la cabeza en el lavatorio. Si uno de los dos ojos o los dos ojos han entrado en contacto con algún reactivo químico, usar la ducha especial para los ojos, por lo menos 10 minutos. Actuación en caso de un derrame, evacúe la zona afectada por el derrame, utilice los equipos de protección personal correspondientes, se tiene que controlar muchas veces absorbiendo el líquido derramado con un material lo más inerte posible, por ejemplo, que puede ser arena, tierra, caliza, digo, ¿cómo se llama? A veces en los derrames en las minas se utilizan, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? Se utiliza arena, tierra. No era caliza. ¿Cómo se llama el material que es absorbente? Oye, me fue el nombre. Geomembranas, en fin, se utilizan diferentes dispositivos. Lavar la zona con abundante agua y jabón, siempre y cuando no sea reactivo a estos. Eche todo el material con el que se ha absorbido el líquido derramado en un recipiente resistente a la sustancia derramada y ciérrelo herméticamente. ¿Qué significa un cierre hermético? Que vas a impedir que salga, que escape los gases, el líquido, el sólido. Etiqueta el recipiente con las sustancias. Okay. Y trátelo como residuo peligroso. Si hubiera el derrame de un producto inflamable, elimine todas las fuentes de ignición, o sea, todo el calor que se podría generar. Evacúe la zona afectada por el derrame. Utilizar los equipos de protección personal. Es casi las mismas medidas. Ya, el detalle es que cuando es inflamable debemos tener mucho cuidado con que ese inflamable tenga contacto con zonas calientes.
Ya, los desechos son todos los papeles sólidos, papel contaminado químicamente, vidrios quebrados y recipientes en general, muestras, medicamentos, formas líquidas y semisólidas. Los desechos químicos orgánicos, inorgánicos, desechos biológicos, desechos comunes, como pueden ser para cartones, todo aquello que haya podido ser utilizado, ya sea para transportar, desplazar materiales. Estrategia para una adecuada gestión de residuos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las 4 R's. Evitar generar la mayor cantidad de residuos, minimizar, reducir, reutilizar, reciclar productos. En lo posible, si se pudiera incinerar o hacer un tratamiento de materiales químicos. Disponer, por ejemplo, si fuera necesario, utilizarlo como relleno sanitario, rellenos de seguridad, rellenos para residuos inertes. Para los desechos de laboratorio se debe tener personal capacitado y entrenado. Bien, principalmente eso es. Ya, todo lo que tiene que ver con peligros químicos es de acuerdo al procedimiento que nosotros estamos utilizando. Bien, eso tiene que ver con los peligros químicos. Ahora pasamos a los peligros locativos. Los peligros locativos son más fáciles. Ya, los peligros locativos son más fáciles. Mecánicos, físicos, químicos. Acá tenemos, ¿no? Peligros químicos son sustancias peligrosas para la salud o la seguridad, debido a la inhalación de vapores, gases o partículas, el contacto con el cuerpo o absorción por el mismo, la ingestión, el almacenamiento, incompatibilidad o degradación de los materiales. Los peligros químicos pueden causar efectos sobre la salud, dependerá de la concentración. ¿Cómo depende de la concentración? Mientras más concentrada es una sustancia, más daños causa sobre la salud. Hay dos materiales que tienen diferentes nombres, pero que son lo mismo. Mercurio. El mercurio que utilizaban nuestros ancestros se llama azogue. Ya, nuestros ancestros, los incas. Acá el que me diga que es europeo, bueno, bienvenido sea, pero la mayoría de los que hemos nacido acá, pituco, no pituco, como sea, todos tenemos las mismas raíces. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque ellos utilizaban como medicina el mercurio. Ya por si no saben de historia, los incas curaban con mercurio. Y ustedes dirán, pero que yo sepa, el mercurio es un elemento contaminante, incluso tóxico, y nos puede generar daño que podría causar la muerte. ¿Cómo así utilizaban el mercurio? Es que era mercurio natural. El mercurio natural o azogue se encontraba en diferentes partes, cerca de los ríos donde había concentraciones. Se podía extraer naturalmente, no se necesitaban procesos industriales. El mercurio que ustedes conocen que causa daño se llama mercurio altamente concentrado. ¿Y qué tiene ese mercurio? Que ese mercurio te mata. El azogue no. ¿Ya? ¿Cuál es ese? Dígame. Profesor, entonces, ¿el azogue ya no se puede, ya no se encuentra o es que es difícil Se encontrar? tendría que encontrar naturalmente. Naturalmente, o sea, si yo voy caminando y encuentro algo así como agua de color plomizo, pero que parece aceite, eso es mercurio, mercurio natural. Pero ¿cuál es el detalle? Que no sé si exista mercurio natural al día de hoy. Con todos los procesos y con todo lo que se genera al medio ambiente, no sé si exista mercurio natural. Porque el mercurio natural que yo te hablo de los incas era porque todo se hacía a mano, ¿no? No habían máquinas, no habían elementos que generaban contaminación. Y lo que sucede es que la contaminación va cambiando los procesos. La contaminación de hace 20 años no es la misma contaminación que se vive ahora.
hay más cosas que han empezado a afectar el medio ambiente y con ello también a afectar todos los residuos, todo lo que se genera, incluso hasta los ecosistemas. Pero el mercurio, a pesar de todo eso que ha pasado, el mercurio es un elemento que se puede encontrar naturalmente. Pero ¿cuál es el detalle? Que no sé y no he podido, bueno, yo no he buscado un artículo que me diga que el mercurio llamado azogue sea medicinal, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer debe ser ciencia. Todo lo que debe buscar un futuro especialista en seguridad debe tener un artículo, pero no un artículo en Wikipedia, un artículo en el Rincón del Vago, no. Un artículo en una fuente científica, en una revista indexada, en una ley, en un reglamento. Porque si yo lo estoy encontrando en Internet y voy a creer lo que me dice Internet, así como Internet puede escribir un artículo un importante ingeniero o un especialista en química, cualquier persona puede modificar Wikipedia. ¿Qué te asegura que sea una fuente confiable Wikipedia? O algunas páginas web. Hay que tener mucho cuidado con la información que buscamos. ¿Por ahí alguien más quiere participar? ¿Escuché el micro? ¿No? ¿Nadie? Entonces, sí, es muy importante. Por eso es que lo más importante es hacer ciencia. ¿Cómo puedo demostrar si hace daño o no hace daño? La mayoría de los agentes químicos se pueden medir su grado. No vaya a estar agarrando por todos los lados el mercurio. Si lo encuentro por ahí, debo tener siempre cuidado, porque el mercurio no deja de ser un elemento que siempre es un metal pesado. Y nosotros sabemos que como personas los metales pesados nos hacen daño. Antiguamente así curaban. A la actualidad no sé si utilizan el mercurio. No sé, la verdad. Yo he trabajado en minería informal y conozco cómo utilizan el mercurio. Pero lamentablemente muchas cosas las desconocen, ignoran. Y no entienden que eso les va a pasar una factura a su salud. Muchas personas, por eso no tienen un ritmo de vida muy largo cuando trabajan en minería informal. Porque se exponen no solamente al mercurio cuando es líquido, se exponen al mercurio cuando lo funden, ya que lo tienen que quemar para obtener el oro. Por eso se tiene que saber bien la sustancia química que estamos utilizando, el tiempo de exposición y la susceptibilidad de la persona. No todas las personas reaccionan de la misma manera. No todas las Profesor, personas y reaccionan. disculpe usted, ¿cuál sería el peor síntoma por mercurio que usted haya visto en caso fuera, ¿no? O que se pueda dar? Yo no he ido directamente a ese punto, pero si queremos hablar del mercurio, la verdad, jóvenes y señoritas, así me duela, hay muchas cosas que no han salido tan bien en diferentes sectores, minería, industria, construcción. Uno de los casos por mercurio, el paciente más crítico que tiene el Perú es Choropampa en Cajamarca. Ustedes de repente ni siquiera, no sé si existían o no existían, de repente era su primer año, en el año 2000. Ya, para los que tienen 18 años no existían, pero para los que tienen 23, eras bebé. Yo en el 2000, ¿cuántos años tenía en el 2000? Yo tenía 10 años. Era un niño, ¿no? En ese entonces no, ni siquiera sabía lo que pasaba en el mundo. ¿Qué sucedió? En el 2000 se derramaron 151, o bueno, más de 150 kilos de mercurio altamente concentrado. Poco a poco ya me irán conociendo y lo que no me gusta es engañar. Por muy dura que sea la verdad, no me gusta mentir. Debo decir que también hay muchas empresas que a lo que están, muchas veces han tenido que, lamentablemente, tener errores que los ha pagado la comunidad o el Estado, en fin. En Choropampa se derramaron 151 kilogramos por una empresa minera. ¿Cuál es el caso más crítico? Es que el mercurio, al ser un metal pesado, te afecta el sistema nervioso. Imagínate tú vivir, pero no estar consciente de lo que quieres. El reportaje, para aquellos que son muy sensibles, el reportaje quizá pueda ser muy fuerte. Está en internet.
Y como les digo, yo no soy de los que les gusta estar mintiendo, tapando las cosas, ¿no? Las cosas como son. Para la maldición del oro, el precio del oro. Oro, Choropampa. Tiene 4 partes o 3 partes el documental. Incluso acá hay un video de que dura 1 hora y acá, ahí está. Y a la primera imagen ahí se ve. Creo que no necesito avanzar mucho para que me entiendas. La desgracia que se generó en este pueblo, siendo uno de los pueblos más pobres que tiene el Perú, fue abandonado, la verdad, o sea, las cosas como son. Ya, yo como egresado de Ingeniería de Minas he analizado muchas veces estos casos, no porque me las quiera de dar de experto, sino porque en minería, bueno, los que somos conscientes de lo que realmente hacemos en las operaciones mineras, no solamente queremos saber las operaciones mineras. Yo como minero informal aprendí mucho, más que en teoría, aprendí mucho en la práctica. Y entendí que había un sector en todo el Perú que está siendo abandonado. No solamente hablo de los mineros informales, sino aquellas personas que no tienen las oportunidades que muchos gozamos. Aquellos que realmente no pueden estudiar porque no tienen opciones, porque se tienen que dedicar a trabajar porque no les alcanza. Yo me acuerdo porque yo vi muchos de esos casos cuando trabajaba en San Juan de Chorunga. Yo viví un tiempo en San Juan de Chorunga y vi esas diferentes realidades. Yo me acuerdo que mi compañero de trabajo, el ayudante, era un niño de 14 años. Yo en ese entonces, ¿cuántos años tendría? Cuando fui a San Juan tenía 22 años. Y era un niño de 14 años el que ayudaba, cargaba los explosivos y todo. No, por eso te digo, yo no es que, pucha, a mí me regalaron las cosas y de pronto, no, yo sí sé. A mí nadie me puede. Ah, su línea está muy baja. No podría ingresar. Pero ¿cuál es el problema? Debe decir, no puede ingresar porque, no sé, mi cuenta. No puede ingresar. Es muy específica su explicación de su compañera, ¿no? No puede ingresar, pero ¿por qué no puede? Ay, Dios mío. Si ella, bueno, mire, en el caso Choropampa es muy triste. Es muy triste. Por ejemplo, él tuvo una alteración nerviosa de tal magnitud que él caminaba, o sea, él estaba vivo pero no estaba consciente, le había afectado el sistema nervioso. Muchas veces la afección es en la piel, pero muchas veces también puede ir al sistema nervioso. ¿Quiénes son los que van al sistema nervioso? Los metales pesados. El mercurio, el plomo, todos los elementos de la tabla periódica conocidos como metales pesados. Y es muy triste, es algo que muchos no cuentan porque no tienen el valor de contártelo, porque ahí depende del criterio profesional. Yo lo cuento como es. Yo sé que afectó enormemente. Sé que era una mina, pero que haya minería no significa que deba pisar los derechos de los colaboradores o de las personas que están en esa zona. Ya, y en ese entonces, lamentablemente, sí se pisaron los derechos humanos. En el año 2000. Estamos hablando de hace 20 años. 21 años. Mina, si quieres, puedes encontrar toda la información en internet. Incluso un cura se hizo famoso, ahora es congresista ese cura. Gracias a esta investigación que se dio en Choropampa, Tía María, se puede decir donde empezaron algunos de estos políticos o politiqueros que se aprovecharon. Porque no siempre existen personas que reclaman los derechos, a veces existen oportunistas. Y muchos de ellos, un cura muy conocido, ahora es político, se aprovechó de eso. Al hombre ahora ni le importa, ¿no? Las personas de las cuales lo eligieron. En ese entonces es una realidad muy triste. ¿Y qué les dijeron? Así como yo te estoy contando, en la mina les dijeron que lo que estaban ahí, lo que se había derramado era azogue. Entonces, como son una comunidad, ¿no? Y no tienen mucha preparación académica, entonces ellos dijeron, azogue. ¿Qué es lo que creen por su, ¿cómo se dice?
por sus creencias, que el azogue es medicinal. Entonces, cuando fueron a recoger el, entre comillas, azogue, incluso se lo ponían en el cuerpo porque sabían que era medicinal. Se les ponía a los bebés, se les ponía a los guaguas, en fin. Lamentablemente fue triste cuando pasaron los días y las consecuencias fueron inevitables. Por eso es muy importante nunca jugar a hacerse el químico, nunca mezclar dos sustancias, nunca intentar probar algo nuevo si son sustancias químicas. Debo yo leer muy bien las indicaciones y contraindicaciones de las sustancias. No me quiero arriesgar. ¿Alguien quería comentar algo antes de pasar al siguiente tema? Profe, ya me dejó volar. Dime. Con lo que me he dicho, sí, entonces es importante hacer lo que tenemos que hacer y estudiar lo que tenemos que estudiar. Porque... Claro, por eso sí, definitivamente. Es que todo esto no parte cuando tú termines la carrera. Todo esto empieza desde el primer día en que yo te hablé de la ley, de los reglamentos. Muchas cosas están escritas en las leyes, pero ¿qué es lo que más importa? El criterio profesional. Acá te lo voy a poner nada más la parte en que explica cómo se hizo, no sé si acá se observa o no se observa. Justo es acá, creo. No, vamos a poner un par de minutos nada más para que me entiendan, o sea, la gravedad de lo que tiene las malas decisiones, porque esto es un manejo que no solamente tiene que ver con el supervisor, tiene que ver hasta con la propia gerencia. Porque al transportar un metal pesado de tal magnitud y haberlo transportado como sea, vamos a ver un par de minutos y de ahí continuamos al siguiente tema. El sufrimiento de las víctimas nos recuerda que hasta hoy nadie asume la responsabilidad por esta desgracia. Tiene cerca de 2.000 habitantes y el 70% padece del mismo mal. Choropampa, ubicado a 1 hora de Cajamarca, siente que está increíblemente rumbo a desaparecer y suplica por ayuda. El mal que los aqueja no distingue edades o sexo y llega haciendo un daño mortal, lentamente y con mucho dolor. No puedes dormir. No, nada duermo, hermano. Es mi hermano con apoyo que sea su voluntad, porque yo también no puedo pedirle lo que quiero, porque no me acuerdo de ratos. En los 2 últimos años han sido 15 personas las que perdieron la vida con los mismos síntomas, al parecer producto de una grave intoxicación. Pero no siempre fue así. Los habitantes y el propio médico del centro poblado dividen la historia de Choropampa en antes y después del derrame de mercurio ocurrido en el año 2000. Derrame que produjo la empresa Ranza, concesionaria de la minera Yanacocha, una de las más ricas en Latinoamérica, que afectó a uno de los pueblos más pobres del Perú. En el Perú hay varios sitios que están señalados por ser centros de grave contaminación por metales pesados, como Cerro de Pasco, La Oroya en Junín, Callao, Guaypetue en Madre de Dios, Macusani en Puno, pero hay uno que es considerado por el propio Ministerio de Salud como el paciente más grave con esta fatal enfermedad que acaba con sus vidas. Se llama Choropampa y para llegar desde él hasta el hospital más cercano en Cajamarca, hay que atravesar una interminable trocha en camioneta o caminar largas horas. El principal medio de vida de sus habitantes hasta hace 8 años era el comercio. Contaban con lo que fue el mercado más grande de la zona, abasteciendo a diversos distritos y caseríos. Pero todo cambió en sus vidas el 2 de junio del año 2000. Cuando un camión de la empresa Ranza, que llevaba varios kilos de mercurio elemental puro desde la mina Yanacocha rumbo a Lima, en condiciones inapropiadas, derramó gran parte de su carga. Yo lo voy a cortar ahí porque esto es un documental, o sea, es toda una información, hay una investigación y todo. Número 1, cuando uno hace seguridad, uno se percata y tiene que ser muy... Varios kilos de mercurio elemental puro desde la mina Yanacocha.
tiene que ser muy estricto en cómo hace. Bueno, poco a poco ustedes se van a ir preparando en las medidas que se deben utilizar para controlar accidentes, controlar derrames, en fin, situaciones X. Y número uno, todo lo que concierne a materiales peligrosos, agentes químicos y sustancias que son nocivas para la salud e integridad de los colaboradores, por normatividad nacional e internacional, deben llevarlo en contenedores especiales. Acá lo estaban transportando algo así como si fueran balones de gas. El mercurio, al ser uno de los elementos más densos de todo el planeta, no se puede transportar de tal manera. Número dos, miren el propio equipo. No hay cadenas, no hay, y ni siquiera se necesita mucho presupuesto. Bueno, yo la mayoría de las cosas que he analizado y he solucionado muchas veces, las he hecho con criterio profesional. Por muy poca o mucha experiencia que haya tenido, siempre utilizaba mi criterio, o sea, analizaba la situación. Me iba un poco más allá. Entonces, supongamos ya, no sé, no tenemos el presupuesto suficiente como para comprar esos dispositivos, en fin. Entonces, ¿qué hago? En las minas siempre hay metales que sobran. Fundo esos metales, los hago algo así como un armazón, coloco ahí los recipientes, coloco una compuerta y cierro en forma hermética todo eso. Así no tengo que estar viendo esto. No sé qué son palillitos, no sé. Y eso que es un tráiler, ¿eh? A pesar de que sea un tráiler, es igual. Yo debo controlar bien mi carga. Es que no se trata simple de presupuesto. Yo conozco muchos especialistas que se pasan toda la vida quejándose que no me dieron presupuesto, que no sé qué cuánto, que no sé qué el otro. No toda la vida es presupuesto. Por eso uno poco a poco tiene que ir preparándose, leyendo, informando, buscando información. La mayoría de las cosas que yo las he aprendido a lo largo de lo que me he preparado no ha sido porque lo leí en un libro, ha sido porque yo busqué mi información, me puse a investigar, me metí en el proceso, averigüé muchas cosas, fui cada vez más y más y más y más profundo. Entonces, eso me ha permitido entender que no todo se trata de que me den presupuesto y si no tengo presupuesto lo transporto como sea o hago como sea. Ya En pocas palabras, profe, usted ha sido precavido, pues. ¿Cómo? En pocas palabras, usted ha sido más precavido que cualquier otra persona. Por eso ha aprendido bastante. Por eso es que es una cultura, ¿no? Es prevención. O sea, ¿qué significa prevención? Prevención no significa que actúas, perdón, cuando ya sucedió el accidente. Prevención significa que tú te anticipas. ¿Cómo te anticipas? Te anticipas cuando conoces qué es lo que vas a hacer y te metes en lo que vas a hacer. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A operaciones mina? ¿A supervisión de seguridad en mina? ¿Qué mina? ¿Subterránea? ¿Superficial? ¿Qué actividades vas a supervisar? Sostenimiento, perforación, voladura, carguío. En industria, igual, la industria tiene sus propias operaciones. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Pasteurización? ¿Evaporación? ¿Qué vas a hacer? ¿Refrigeración? Porque, como les estaba diciendo, lo que les estaba yo comentando sobre los dispositivos de los cilindros de gases y todo, no es en sí que yo lo haya leído en un libro de minería. No, yo para haberme desenvuelto, o bueno, para llegar a ser docente y dictarte todo lo que es seguridad minera, industrial, seguridad en construcción, he tenido que leer bastante y aprender mucho. Aprender de los procesos, ver los procesos, ir a los procesos. Porque por más que haya estudiado ingeniería de minas, no significa que, pucha, lo único que sabe el profe es minería. No, no. Uno tiene que aprender de todo. Como futuros técnicos, ustedes en seguridad tienen que aprender de muchas cosas. No solamente lo que es propio de prevención, sino lo que tiene que ver con nuestro proceso, que es muy importante. Yo siempre lo recalco, incluso los sábados en el instituto yo enseño a un grupo de profesionales y ellos siempre me dicen, no, está bien, esa es la forma como se hace. Es que así, al menos así a los que estoy formando, que son ustedes, la futura generación de supervisores, van a ir con otra perspectiva. La perspectiva con la que nos formaban antes en el 2009 era de capataz, o sea, de que el supervisor tenía que gritar, tenía que mandonear. Lo que ha ido cambiando con el tiempo es que ya no se necesitan jefes, se necesitan líderes, con los cuales el colaborador sepa
que el supervisor lo está haciendo por cuidar su vida y su salud. Antes lo que decían, no, discúlpeme la sinceridad y la expresión ya, es ingeniero, jode, y no deja hacer las cosas acá. No, esas son cosas que poco a poco han ido evolucionando. Los temas en seguridad cada vez son más amplios, las tecnologías, la información, todo cambia, todo ha ido cambiando. Y uno tiene que estar siempre a la vanguardia, siempre leyendo. A mí sí me gusta leer. Yo siempre estoy leyendo información, noticias. Bien, ahí es donde más he aprendido, incluso compartiendo con diferentes especialistas. Antes de la pandemia, yo me acuerdo que me caminaba por el colegio de ingenieros, me caminé por instituciones dedicadas a la forestación, conocí ingenieros gerentes, en fin. Y eso no significa que yo sea un soberbio, ¿no? Al contrario. Yo sé muy bien dónde estoy pisando. No piso huevos yo. Muy pocas veces he pisado huevos. Después termino en la tierra, ya sea porque la vida misma me agarra y me chanca contra la tierra. Y me dice, no, tú estás acá. Es una expresión nada más, ¿ya? Lo que pasa es que uno en la formación profesional entiende que también tiene que ser persona. Porque si tus colaboradores no te ven así de esa manera, no te siguen como líder, no te van a hacer caso, así les grites, no te van a hacer caso. Y de peor ahora, con todo esto de los peligros psicosociales, que cuando los jefes son mandones, cuando gritan, que todo lo pueden denunciar. Pucha, el trabajador se las agarra. No, ingeniero, no. Van a tu jefe y se quejan. Ni siquiera conversan contigo. Van a tu jefe y se quejan. Todas esas cosas uno tiene que aprender poco a poco. Poco a poco ustedes van a ir formándose en lo técnico, en lo práctico, en lo personal, en fin. Bien. Ya. Los peligros químicos son por las propias sustancias. Por la exposición puede ser por el polvo, por los asfixiantes, por los corrosivos, irritantes, carcinogénicos. Perdón, carcinogénico es una sustancia que es generadora de cáncer. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos? La inhalación, ingestión, contacto con la piel, exposición a sustancias, ¿no? Y los riesgos no solamente son de enfermedades, la mayoría de los riesgos pueden ser hasta la propia muerte. Por eso lo que se controla en el caso de agentes químicos es la fuente. ¿Dónde se está generando ese agente químico? ¿Qué sustancia es? ¿Cuál es su concentración? Etcétera. Peligros locativos. Los peligros locativos son fáciles. Los peligros locativos ustedes mismos ya los han identificado. ¿Cómo que los hemos identificado? Sí. Los peligros locativos están relacionados con el lugar de trabajo. Permítame un momento, a ver, voy a buscar dónde estaban esas figuritas. ¿Dónde están esas figuritas? Acá. Ay, me equivoqué. Caraca. Me equivoqué. Oh, ¿dónde está? Ya fue ya. ¿Dónde está? Pucha, ya fue ya. ¿Dónde coloco esa información? Acá está. Ya la encontré ya. Acá. Bueno, acá no. Vamos a ver. Ahí. Peligros locativos. Peligros relacionados con el propio lugar. El desorden es un peligro locativo. Por ejemplo, si yo estoy en la selva, el calor es un peligro locativo, porque es propio del lugar. Si yo estoy en una mina a 4.500 metros sobre el nivel del mar, quizá el frío sea un peligro locativo. O sea, tienen que ver con la atmósfera, el ambiente también, sí, peligros locativos. ¿Qué nos dice de peligros locativos acá en el manual? Son aquellos causados por las condiciones de trabajo de un lugar, es decir, son causados por el lugar de trabajo, indistintamente de la labor que se efectúa en ellos. ¿Cuáles son los más conocidos? Escaleras mal diseñadas. Por ejemplo, una silla de esas rígidas. Todos creo que hemos estado en el colegio, y en el colegio nos daban, ¿no? Esas sillas. No eran cómodas, ¿no? Señoritas y jóvenes, no me dejarán mentir que tu atractivo te dolía, ¿no? Constantemente. Te tenías que acostumbrar a la mala, ¿no? O no, o
las sillas donde tú hacías clases eran, donde te sentías cómodo, como si estuvieras en un sillón. ¿No? ¿Nada? ¿Por qué dice las escaleras mal diseñadas? Por ejemplo, un peligro locativo. Supongamos, vamos a poner una situación ya. Ya. No, vamos a poner, acá está. Una escalera mal diseñada. Que un escalón sea más grande que el otro. Es un peligro locativo. El peligro es la escalera mal diseñada o las gradas mal diseñadas. El riesgo que me tropiece, me caiga. Porque están mal diseñadas. Porque cuando yo intente subir, voy a tener que levantar más el pie o ponerlo más abajo. Y cuando baje igual. ¿Y eso qué me va a generar? Un problema cuando me esté desplazando. Eso es un peligro locativo porque es propio del lugar. El diseño de vías inadecuadas, ancho inadecuado. Por ejemplo, creo que todos a nivel Perú hemos visto alguna calle donde es muy estrecha. Es muy angosta, es muy estrecha. Una pendiente que es muy elevada. No sé cómo construyeron esa carretera si no va a pasar por ahí ningún carro porque en una situación podría venir, supongamos que le fallan los frenos y mientras se viene de encuentro, se lleva de encuentro a muchas personas o se lleva de encuentro a perritos, en fin. Diseño de vías inadecuadas. Por ejemplo, yo he observado varias veces, mira, sin ir muy lejos, vas a ver diseño de vías, porque son peligros locativos, ¿ya? Sin ir muy lejos. Acá vamos a verlo. Yo sé que todos estamos en casa y todo, pero eso no significa que no les pueda enseñar con ejemplos en vivo y en directo, se puede. Vamos a ver una calle y vamos a evaluar los peligros locativos. Vamos a ir a mi alma mater. ¿Dónde estamos, profe? Aguanta, ¿este lo usa? Aguanta. ¿Qué es esto? Para este lado, estamos acá. Entonces, si esto es acá. Aguanta. ¿Qué? ¿Por qué está acá la onza? Ya me partí, ya fue ya. Sí estoy bien. Acá está. Ahí está mi facultad. Ya. Vamos a ver peligros locativos. Sin ir muy lejos. Siempre se encuentran peligros locativos en las calles. Vamos a caminar un poquito más allácito. Peligro locativo. Yo, por lo que observo, este cable está expuesto hacia el exterior. Y creo que todos hemos visto alguna vez que cuando se hacen instalaciones eléctricas, o cuando se cambian las instalaciones eléctricas, o cuando no se cortan los cables, en fin, se dejan en el piso. Eso es un peligro locativo. Es propio del lugar. ¿Ya? Peligro locativo, ¿qué más puede ser? Si es que por acá hubiera vías estrechas, ¿no? Si es que hay vías estrechas, es un peligro locativo. ¿Cómo van a acceder los vehículos? Peligro locativo. Ahora vamos a ver más allá si hay más peligros locativos. Peligro locativo, supongamos que como se está observando está nublado, ¿no? Está nublado. Entonces, un peligro locativo podría ser la neblina. La neblina que podría obstaculizar la visibilidad a los operadores, a los conductores. ¿Ya? Peligros locativos. Tienen que ver con el lugar. El desorden, la falta de limpieza, son peligros locativos también. ¿Me entienden? ¿O no? Sí, está claro. Clarísimo, ¿cierto? Se le entiende. Perfecto.
Infraestructura inadecuada. Techos bajos. No sé, yo no he encontrado por acá ya, pero yo me acuerdo que hay algunas zonas donde tú estás subiendo por una pendiente y prácticamente el cable se encuentra a unos 10 centímetros de ti. Y no te estoy mintiendo, ¿eh? No, eso no es un caso de Ripley, nada. Yo me acuerdo que cuando salgo a caminar con mi esposa, muchas veces yo voy analizando ahí fuera, ¿no? A veces en los mismos andamios. El andamio puede representar un peligro locativo cuando es inadecuado. En las construcciones, en fin. Bien. Los techos bajos, área reducida, falta de puerta de emergencia. ¿Cuál es el riesgo? Caídas, golpes, fracturas, las consecuencias, ¿no? Contusiones, fracturas, lesiones. Los peligros ergonómicos. Los peligros ergonómicos generalmente están relacionados a los movimientos repetitivos, a los excesivos, a excesiva carga. Los ergonómicos es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas. Incluyen, no significa que sean los únicos. Muchos dicen, los peligros ergonómicos tienen que ver con las posturas. No son los únicos, porque la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que evalúa muchas cosas. Los sobreesfuerzos, las posturas de trabajo, los movimientos repetitivos, que son generalmente los peligros ergonómicos. Un peligro ergonómico, una carga. Por ejemplo, el trabajo de pie es un peligro, claro. ¿Por qué el trabajo de pie es un peligro? El riesgo de la fatiga muscular, el trastorno musculoesquelético. También puede ser sentado, pero ¿cómo una persona va a tener un peligro ergonómico sentado? Los operadores de volquete, camión minero, cargador frontal, en la mina, en una constructora, están sentados 8 horas. Uno puede estar sentado 2 horas, 3 horas, en fin. Imagínate estar sentado 8 horas. Las posturas invariantes. Yo estoy en una determinada postura y no cambio. No hago, no sé, pausas activas. Carga dinámica, esfuerzos, desplazamiento, jalar o levantar. ¿Cuál es el riesgo? La lesión musculoesquelética. Y el daño, mialgia, lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia. Carga dinámica, por movimiento. ¿Cómo es carga dinámica? Cuando nosotros estamos desplazando objetos. Eso es carga dinámica. No solamente estamos levantando, sino estamos moviendo la carga. Puede ser en el cuello, en las extremidades, en el tronco, en la espalda, incluso en las piernas. Diseño del puesto de trabajo. Yo soy muy grande y el escritorio, el lugar donde me voy a sentar continuamente, es muy pequeño. Y encima esa silla ni siquiera se puede regular. O al revés, yo soy muy pequeño y la silla es muy grande. Altura del plano de trabajo. ¿Cómo están ubicándose ustedes? ¿Desde dónde están haciendo clases? ¿Desde el celular? ¿Desde la computadora? De repente ustedes ya están con peligros ergonómicos y quizá van a desarrollar riesgos ergonómicos y van a generar un daño. ¿Cómo se puede analizar? Es simple. ¿Te duele la espalda? ¿Te duelen los hombros? Ya, vamos a ver. Voy a ver si podría hacer una pequeña práctica de pausa activa. Y ahí donde empiecen ustedes a tener conejos, dolores. Ahí donde empiecen a mostrar significa que, pucha, tan chibolos y ya estarían mal. No mentira. Pero sucede. No solamente sucede a las personas que trabajan, sucede a todos aquellos que podamos desarrollar alguna actividad. Tanto los docentes como los estudiantes ahora estamos acostumbrándonos a estar sentados, a tener que explicar desde una computadora. Al final, cuando era presencial, era igual. Los docentes teníamos que estar de pie, explicando, escribiendo en la pizarra.
Cuando sean ustedes supervisores, constantemente van a estar de pie, caminando, moviéndose, desplazándose. Claro que también van a tener tiempos donde van a poder sentarse un momento, al menos 5 minutos para descansar o, bueno, liberar tensiones. Pantalla de visualización. ¿Cómo está ubicada tu PC? En su caso, señoritas y jóvenes, ¿cómo le están ubicando? ¿Mirando hacia abajo? ¿Mirando hacia arriba? ¿Encorvándote? Estás mirando desde un celular, ya. Cuando hagas clases desde el celular, no lo pongas vertical, ponlo horizontal. Porque si lo vas a poner vertical, se va a ver chiquita la presentación. Si lo pones horizontal, cambia. Se hace más grande la pantalla. Así sea desde el propio celular. Claro, no sabes utilizar Microsoft Teams, pero si te dijera, pucha, la última actualización de TikTok, de Tinder, o no sé, todas esas redes que ustedes utilizan, ahí sí no. No, profe. ¿Qué va a hacer? Ya. Hemos visto químicos, locativos y ergonómicos. Mañana vemos psicolaborales y biológicos y eléctricos. Ya, miren, posturas. Ya. En esta, ya la cerré la imagen. Acá hay peligros ergonómicos también. A ver, un momento. Acá no tanto. Acá hay peligros ergonómicos. Mira las posturas. Así esta silla no se resbale. ¿Qué es lo que podría suceder con el colaborador que hay acá? Quizá por el estiramiento hace un sobreesfuerzo, dolor de espalda. ¿Qué es lo que podría suceder con el colaborador aquí, que está estirando sus pies encima de un escritorio? Supuestamente él descansando. Le podría generar problemas igual en la espalda baja, en la zona cervical, dorsal, en fin. Acá, cuando levantas una carga, nunca levantar una carga sin doblar las rodillas. ¿Cómo se levanta una carga? Vamos a explicar y con eso terminamos, ¿ya? Al menos por el día de hoy. Peligros y riesgos ergonómicos, ¿dónde está? Ya. ¿Qué fue? Ahí está. ¿Qué les estaba diciendo? Levantar una carga, ¿no? ¿No hay una carga? Habla bien. No hay cargas, ¿no? Eso es lo que les decía. ¿Cómo están ahorita ustedes? ¿Están así sentados? No creo, ¿no? No, profe. Echado. Echado, dice. Así debes estar. En serio, pues. ¿Por qué crees que se llaman sillas ergonómicas? ¿Para qué? La silla ergonómica debe llegar casi hasta tu cuello. Se acomoda a la columna vertebral. Esta silla no se va a acomodar a la columna vertebral. La silla ergonómica se acomoda. O sea, toma la curvatura, porque la curvatura de todas las columnas vertebrales es diferente. Es distinta una de la otra. Mi columna es distinta a la de ustedes. Pero todos debemos hacer el esfuerzo de ponernos erguidos, formando 90 grados, brazos rectos, mirando hacia el mouse,
Tu cabeza debe estar mirando hacia el frente, no hacia abajo, ni hacia arriba. Tus piernas deben estar rectas. ¿O cómo se sientan ustedes cuando están haciendo clases? Casi igual, con Te va a cojines. cansar. Te va a cansar, pero ¿cuál es el detalle entonces? Es que tú estás en tu casa. ¿Qué es una pausa activa? Es cuando un momento, 5 minutos, estás escuchando mi voz. La computadora está encendida. Te paras, estiras tus piernas, estiras tus manos, haces estos movimientos. La cabeza se te pone tiesa, ¿no? Estiras tus manos, estiras tus piernas, posición fetal. ¿Para qué? Para liberar tensiones. Hasta una señorita con trabajo de oficina tiene que hacer pausas activas. Porque por más que esté sentada y supuestamente es el mejor trabajo del mundo, igual tiene peligros y riesgos. Toda actividad que en cualquier área tiene sus peligros y riesgos y siempre debemos tomar medidas de control. Siempre debemos utilizar de determinadas formas. A ver, no lo tengo acá, pero a ver, si no me equivoco, lo que tiene que ver con la carga está aquí. Permíteme un segundo. Ergonomía, teoría, ergonomía en oficinas. Creo que es esto. No estoy mal. Ya rápido nada más, porque ya estamos sobre la hora. Y se demora cargando. Paso. Creo que es lo mismo, ergonomía en oficinas. Sí, es lo mismo, ¿no? No, este no es entonces. Es el otro. Ya, esto sí debe ser. Ahí está. ¿Cómo se hace? Yo no sé si alguna vez les habré comentado, ¿ya? Yo para llegar acá, he pasado por puestos. He sido ayudante de construcción en una, o sea, así como cualquiera, ¿no? El que tarrajea, el maestro. Pero cuando era puchibolo, ¿no? Cuando estudiaba todavía en la universidad. Ayudante de construcción. Sacaban la miércoles ahí en la obra. Sacaban la miércoles. Ahí cargaba la bolsa de cemento a como venía, ¿no? Ahí, entre comillas, había una maña. No sé, la agarraba por el medio, la levantaba. Nunca se me ha roto una bolsa de cemento. Ya. Siempre, no sé cómo hacía. Tenía maña en ese entonces. De repente por ahí me acuerdo si me dan una bolsa de cemento y la ponen frente a mí. Al final, siempre los que cargamos bolsas de cemento, los que hemos trabajado en construcción, lo usual es colocártela en el hombro. No es del todo correcto. Del todo digo, porque al final, ¿cómo vas a jalar la bolsa de cemento? La abrazas, pesa. ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento? 42.5 kilos. ¿Dónde te la colocas? Lógicamente que en la cabeza no. Te va a afectar la columna vertebral. ¿Cómo se hace el levantamiento de una carga? Se doblan las rodillas, estiras tus manos. Muchos dicen, acercas la carga hacia el colaborador. Con tus rodillas te apoyas para levantar la carga. Con tus rodillas. Cualquiera sea la carga, una caja. Se supone que no deberíamos hacer esto. Se supone, digo. No deberíamos hacer esto. Ay, no, me he equivocado. Ay, me equivoqué de nuevo. No debería ser esto. Espalda recta, intentar estirar los brazos. Cuando haces esto, no hacen fuerza a tus piernas. ¿Dónde se hace la fuerza entonces? En la columna. Exacto. Exacto. Lo mismo acá.
Si no se doblan las rodillas, la fuerza, la presión, el daño puede ser en la columna. Es muy importante. Y no intentar hacer un tirón y levantarlo rápidamente. Si no lo puedo hacer, debo pedir ayuda. ¿Cuánto es eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto es la carga? 40 kilos, como les había mencionado. Personas entrenadas, 40 kilos. No, nadie debería superar 40 kilos. Pero si te soy sincero, muchas veces en minería trabajamos levantando minerales o cargando minerales de 80 kilos. Ya, a veces es así el esfuerzo que se hace. Sí, sí, sí. Al final, yo sé que muchos de ustedes han entrado con esa ilusión de ser supervisores en seguridad minera. Le voy a rogar a Dios que ustedes en el camino no se desmotiven, no se desilusionen de esto, porque la chamba en mina, si bien es cierto que es muy remunerada, pero es bien duro es el trabajo en mina. Tanto para hombres como para mujeres. No van a creer que yo porque soy hombre. No. Tanto para hombres como para mujeres. Pero todo sacrificio tiene su mérito, tiene su recompensa. Muchas veces es el dinero, porque no solamente te pagan en sueldos, te pagan con las utilidades y todo. ¿Ya? Pero, es saber de todo un poco. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta o duda o comentario final? No, ninguna, profesor. ¿Los demás? Nada. No. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta o duda? No. ¿No? Entonces yo pregunto. Sí. No, tampoco, ¿no? Ya es tarde, profe, ya tenemos que ir a la tutumeme. Sí, ¿no? No, Sí, no. Ahora me están diciendo a mí ya es tarde, pero el 31 Ahorita de octubre, seguro muchos de ustedes estaban ahí, no, hasta las 6 de la mañana me vacilo, estaban de repente muchos de ustedes el 31 de octubre. Claro, haciendo la práctica. Hasta las 6 de la mañana me amanezco, estaban. Sí, dice, haciendo la práctica, dice. Sí. Digamos. Empieza a las 2. Lo más bueno empieza a las 12, ¿no? Profe, de la Dime. fuerza que hacen al cargar, de ahí nace el famoso pico del oro en la columna. Claro, en la espalda. Sí, lo que sucede es que cuando vas esforzándote, bueno, no puedo sacarme la espalda, pero la mayoría de todo lo que tenemos, ya, es entre hueso y hueso está la articulación. En el caso de la columna vertebral, es entre vértebra y vértebra los discos intervertebrales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre esos discos intervertebrales hay un líquido. Ese líquido es el que permite tener la flexibilidad. Es como que nosotros fuéramos una máquina y en las articulaciones, en todo lo que tiene movimiento, en el cuello, en todo, tenemos como aceite de los carros, ya, tenemos un líquido. Son de diferentes formas los líquidos. En la columna lo que tenemos entre vértebra y vértebra son los discos intervertebrales, pero ¿qué pasa cuando vamos friccionando a la espalda? Poco a poco ese líquido se va desgaste. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que nuestros discos intervertebrales entonces empiezan a tener una fricción ahí. ¿Por qué? Porque cuando voy gastando ese líquido, ahora está chocando hueso con hueso o duro con duro, ¿no? Y ahí es donde empiezan las alteraciones. Por eso es muy importante no hacer sobreesfuerzos, no utilizar mucho la espalda. El pico del oro, todo eso lo que mencionan, la joroba y todo eso, lo que era antes y lo que sigue siendo ahora, es por malas posturas. Porque al final, por más que cargues y te tengas que apoyar en ciertas oportunidades con la espalda, eso no significa que no tengas que hacer tus pausas activas. No necesariamente es ir al spa, un masajista y que te agarre y
y te manosee, digo que te masajee todo el cuerpo. Y Ah, no, ¿cómo la conoces? no, para mí mi esposa nomás se siente. Se siente mi esposa nomás. Una nomás tengo. Ay, nomás, Dios me libre de una tóxica. No, gracias, no, no. Yo estoy bien y feliz, pisado pero feliz. Lo que sucede es que las pausas activas liberan esa tensión. Y es fácil, ¿ah? Agarras, pones, ¿cómo era? Así, de esta manera, y acá se libera la tensión. Haces esto, o lo haces para el otro lado, o doblas tu cabeza, mueves tu cabeza, giras tu eje, lo giras a la izquierda, lo giras a la derecha, pones tu mano para acá, intentas jalar para acá, pones la mano para acá, intentas jalar para acá, intentas tocarte los dedos de los pies sin doblar las rodillas, así, pero un largo tiempo ahí, y ahí es donde se libran. Vas a sentir, si es que ya estás viejito, ya vas a sentir que va sonando. ¿Por qué? Porque estás liberando tensión. Ya, ¿qué otros hay? Hay posiciones sentados y parados. Hay de todo tipo de liberación para, no solamente los esfuerzos, para el propio estrés. Hay formas de liberar. No quiero sonar vulgar, ¿ya? ¿Y a ti en qué pose te gustaría? No, mentira. No, son posturas, todos son posturas. Postura pollito También tomando agua. hay fracturas, cuidado. En todo. Ya, bien, hay que meterle chispa también, ¿no? Al final terminamos a esta hora, muchos terminan cansados, vienen de la chamba, han ganado el pan, claro, han ganado el pan de cada día con el sudor de su cuerpo, digo, con el sudor de su frente. Ah, no vendiendo el cuerpo. No, mentira, ¿qué vas a hacer? Ya, bien, jóvenes señoritas, nos quedamos ahí, ya he tomado asistencia, mañana vamos a seguir hablando de eléctricos, ¿qué más dije? Psicosociales, ay, no me acuerdo. Y ahí vamos a seguir desarrollando los temas. Listo, que tengan una buena noche, que les vaya bien, espero les haya gustado la clase, cuídense. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes. Cuídese. Temprano, con las manos a la espalda. Duérmanse temprano ustedes, que están ahí maratoneando hasta las 3 de la mañana. Con la mano a la espalda y estaba atrás. Nos vemos, cuídense, que les vaya bien. Un abrazo. Hasta mañana, cuídense. Nos vemos, que les vaya bien.